Amor y desafío 2. 1. Como la llama breve que se expande con mayor pasión cuando vislumbra el final, sucedieron aquellos momentos de esperanza. Había que remontar casi una década de terror. Era imprescindible acelerar el corazón, acrecentar las pasiones por las causas propias y prójimas. Y por breves instantes volvieron al alma dolorida las ideas truncadas de las utopías sesentistas. La lucha por los derechos humanos fue la columna vertebral de esos momentos de difícil democracia. Esta era una criatura híbrida. El aparato represivo no se había desmantelado, solo camuflado, haciendo su retirada discreta. Pero siguieron los arrestos para averiguación de antecedentes, las racias, la discriminación. Solo que había otras consignas y una parte del pueblo despertó de la amnesia colectiva. Por muchos motivos, estos aquí llamados movimientos pendulares suceden, sea tal vez que las estructuras se mantienen intactas y a pesar de los sinceros y enormes esfuerzos de hombres y mujeres de nuestro espectro político, cultural y social, la lucha en un punto se trunca. Podríamos observar, si leemos en nuestra historia, o tal vez en todas las historias, esa zona de clivaje del sistema, ese punto vulnerable donde puede el diamante quebrarse. Y esto sucede justo en el momento en que más cercanos están los ideales a transmutar en hechos concretos. El péndulo entonces vuelve a moverse a su punto anterior, evitando que la historia humana pueda poner en jaque a la pirámide de la injusticia hace siglos instituida por los imperios, mutada solo en formas, en épocas y en algunas raras excepciones en revoluciones locales, pero en última instancia, éstas no pondrán en juego a ese todopoderoso 10% de la humanidad contra el 90% de la otra, descendiendo en escala de los emperadores absolutos a los monarcas de turno, a los sirvientes de los monarcas, a los cortesanos de siempre y finalmente a una medianía que va precipitándose vertiginosamente en más de un 50% a la pobreza y luego a la indigencia. Podrían agregarse números que confirmen esta realidad. Ya lo he hecho en mi libro El hombre prescindible, en aquel capítulo que se titula Los números que duelen, y solo con acceder a los relativos datos que nos da la OMS, teniendo en cuenta la caída mundial del poder adquisitivo, la desopilante inversión de armas de estos últimos años, los refugiados, la pandemia, veremos cómo las cifras acentúan números que taladran la poca capacidad de asombro que nos va quedando. Pero aún la vida es un maravilloso río fluyente, y en él sucedemos y eternizamos la esencia. Nos sumergimos en las múltiples napas del presente, el pasado y los sueños que no son más que un futuro que aún no ha sucedido, y reiniciamos obstinadamente la lucha primordial, la del ser sucediendo consciente en el mundo. Recordar es volver a vivir, y escribir es ofrendar ese banquete de la memoria a todos los que quieran acercarse a leer, a escuchar, a rescatar, quién sabe, qué algo personal. Un pedacito de su propia historia, pues después de todo no somos tan diferentes en nuestra original naturaleza y todos llevamos de algún modo dentro de nosotros una multitud de criaturas a rescatar, quién sabe, algo personal. Un pedacito de su propia historia, pues después de todo no somos tan diferentes en nuestra original naturaleza y todos llevamos de algún modo dentro de nosotros una multitud de criaturas y vidas posibles. Querer o no sacarlas a la luz es una lección que parte de la valentía de abrir las compuertas de lo que nunca nos hemos aventurado a conocer de nuestro laberinto de minos.
ese complejo e íntimo pasaje hacia el monstruo, que tal vez no sea siquiera monstruo, solo una sombra proyectada del miedo. 2. Y hacia 1984 surgió un imperativo: visibilizar a las minorías. La democracia que no contempla a sus minorías solo es un fascismo encubierto. Y si bien se abrieron sitios de encuentro, también es cierto que proliferaron las racias y las detenciones. Como dije en el capítulo anterior, las libertades sexuales no habían sido legitimadas en ningún sentido. Solo habían surgido sitios donde podían juntarse las minorías sexuales gay, lesbianas, travestis, sitios con características under, más cerca del escondite que de un abierto lugar donde fuera dado celebrar las libertades recién nacidas. Son llamativos los nombres que adquirieron estos sitios: búnker, confusión, contramano. Todos representaban la evidente segregación que las minorías sexuales seguían padeciendo. Cuanto mayor era la afluencia y la lenta descompresión de estas minorías, mayores las detenciones a las puertas de los boliches, las racias y también las torturas, a modo de algunas palizas en la comisaría, insultos, una noche durmiendo en el piso frío de una celda. No podían hacer mucho más, tenían que ser cautelosos. Llevo el registro de una experiencia personal que ocurrió por los tiempos que he narrado en aquel legendario Le Cimier, que luego tuvo el triste nombre de Confusión. Había llegado como tantos sábados, casi cerca de medianoche. Ya había pasado por algún pub y empinado un par de tragos. Estaba en ese estado de dulce ebriedad que narra Baudelaire. Embriagarse para no sentir la carga terrible del tiempo. Y efectivamente, la noche era una larga excursión hacia los más oscuros y fascinantes paisajes de mi mundo interior. Me abrazaba con todas aquellas dulces mujeres. Así había decidido verlas. Tomaba de cada vaso, como quien comparte un pedacito del secreto de cada alma, y me arrojaba a la pista en extraños bailes, donde serpenteaba y asistía a mi autoconsagración báquica como una hija elegida de Dionisios. Besaba todas las bocas, rozaba todos los pechos, una infinita caricia colectiva. Ese sueño del amor libre, hacer el amor colectivo en lugar de la guerra colectiva, uniéndome a los sueños de aquel Lennon ya más ideal que real. Estaba muy concentrada en ese rito placentero de ser el centro de las miradas, sintiendo los flechazos del deseo de mis hermanas que me atravesaban y enardecían, volviéndome una especie de narciso a punto de caer en las aguas de mi vanidad. De pronto, un griterío me alarmó. La música se detuvo. Se oyeron frenadas, sirenas. Subí por la escalera del sótano hacia la calle. Allí estaban de nuevo varios patrulleros, metiendo empujones a aquellos que se habían quedado en la vereda porque simplemente no podían pagar la entrada. En medio del escándalo pude recibir algunas breves explicaciones. Uno de los chicos me dijo, mientras era tomado del brazo por el tipo de azul: «La poli me lleva por averiguación de antecedentes. No hice nada. Ayúdame». Pero ya lo habían empujado dentro del auto. Le tomé de la mano. Grité: «¡Él no hizo nada! ¡Hipócritas! Se lo llevan porque es gay». El tipo me dio un leve empujón para apartarme del medio. Corrí furiosa, escaleras abajo al sótano. La música había vuelto a sonar con toda su fuerza. Era una horrible música electrónica. «¡Paren la música!», grité. «Afuera se están llevando a sus compañeros». La música paró un segundo y volvió a subir. Corrí a donde estaba el DJ y le dije: «¡Para la música! ¡Que quiero hablar!». «¿Estás loca, piba? ¿Crees que me rajen? Es mi laburo.
Aquí el dueño no quiere quilombo. Si se los llevan, no es tema de aquí. Estaban afuera. Me enfurecí. Puto del orto. Vos sí que no hacés honor a la causa. Dios, ¿de qué estaba hablando y con quién? Entre la ebriedad y la pasión que me daba la ira, no podía discernir lo que pronto comprendí en verdad era parte de lo mismo. Los derechos sexuales, las luchas políticas, las minorías oprimidas. Entonces pasé por la barra y comencé a arengar a las chicas. Se están llevando a nuestros compañeros. ¿No van a hacer nada? Los van a torturar. Carajo, les digo que yo sé cómo es esto. No cambió nada, ¿entienden? Es el mismo puterío de siempre, disfrazado de democracia. ¿Qué pasa, men? Me dijo una. Aquí estamos para pasarla bien. ¡Que se jodan! Agregó otra. Hubieran pagado la entrada. Todos convinieron en lo mismo. Chongos del orto. Ustedes ensucian el nombre de nuestra causa. Son peores que los héteros. Las culean y aplauden a sus violadores. Entonces volví para la calle, porque los gritos continuaban. Otros patrulleros y más detenciones. Regresé al pub para seguir con mi arenga, pero en mitad de la escalera me detuvo el dueño, un hombre calvo de más de 1 tonelada, de estricto look blanco, que le daba un indiscutible aspecto de Moby Dick. A ver, piba, rajate de una vez. Aquí no te queremos. Me tomó del brazo. No vas a bajar. Están deteniendo gente afuera, a sus clientes. No son mis clientes, son mariquitas. Y vos, ya armaste flor de quilombo abajo, así que te vas. Me solté a la fuerza y empecé a bajar. El tipo me dio una patada y me hizo caer. Quedé entrecerrada en la escalera. El tipo no dejaba de patearme. ¡Hijo de puta! ¡Represor! ¡Te voy a denunciar! El hombre largó una carcajada. Yo estaba con los pantalones rasgados por la caída y se me había hinchado el brazo por el apretón. Como pude me arrastré por la escalera y salí rengueando del boliche. Tenía la rodilla lastimada. Fui a una plaza que estaba a unos metros de la zona y me senté en un banco. Quedé allí largo rato perpleja y dolorida. En un instante toda la magia había eclipsado. Las máscaras habían caído. Aquello no era más que la repetición del mismo discurso de los unos y los otros, pero en distinto escenario. Junté las manos sobre la cara y lloré. Una vez más estaba sola, segregada por los segregados, siempre salvando vidas que no quieren vivir, como decía la niña azul de mi leyenda, una especie de Quijote maltrecho. Sí, yo también había equivocado la posada, inventando un castillo. Había vestido a las cortesanas de princesas, a los posaderos de caballeros. Donde quiera que algún loco, un amante de las utopías, sucediera en el mundo, la historia volvería a repetirse. La risotada final, la cruz, la hoguera o simplemente el linchamiento de la ignorancia social mancomunada. Existen raras especies cuya particular forma de ver y sentir el mundo no les brinda el atajo de poder hacerse de un grupo, de asimilar códigos, esa forma tan peculiar que toma el individuo cuando comienza a salir de su soledad para transitar la aventura de pertenecer. Esta capacidad, llamémosla de algún modo, de hacer a un lado lo íntimo para mimetizarse. Algunos dirían adaptarse a un espacio grupal. No le es dado a la especie que menciono. Padecemos una curiosa enfermedad que navega entre la hipersensibilidad
respecto a los más mínimos gestos y expresiones del otro, una intransigencia que se gesta desde niños, aun contra nuestra voluntad. Sin embargo, admiramos, envidiamos a aquellos seres sociales que pueden acercarse, hacer una gran familia sin ser exactamente amigos. Tal vez sea mi hermano o hermana de sombras quien me obstruye el camino hacia ese feliz amparo que nos brinda el pertenecer. Aun dentro de las minorías, la humanidad busca juntarse, establecer un lenguaje colectivo, a riesgo de que su íntimo parecer se pierda en el común de los otros pareceres. Renunciar a nuestra individualidad es un gesto muy leve si sabemos que más allá de esto nos espera la soledad. Recuerdo hace mucho haber leído un libro sobre este tema. Creo que también Mi refugio de los pájaros apunta a lo mismo. Él se llamaba Juan Raro, porque absolutamente nada en el mundo lo representaba, ni lo satisfacía. Era un alma solitaria entre una confabulación de almas mediocres. Pero según recuerdo, ruego se me perdone la inexactitud. Estos son recuerdos, no documentos fehacientes. El caso es que poco a poco, desde los más lejanos sitios, comencé a descubrir que había seres tan extraños como él, aún más de una naturaleza semejante. Aquel llamado, como el de los pájaros de mi primer texto, era contundente a la vez que vastos se unían todos justo en el centro de su ser, y desde ahí empezó a vincularse. De no haber encontrado a su especie, Juan Raro posiblemente no habría podido resistir a su naturaleza extraordinaria y pronto habría sucumbido por la tiranía de una soledad no buscada, de su sensibilidad extraordinaria, tampoco requerida. Y aquí el ejemplo que tanto he mencionado en mis poemas y los de los otros. Esas almas eternas, cuya esencia ha sobrevivido a la contingencia de su cuerpo, son las que, en estos momentos, más cerca están de mí. En ellas encuentro respuesta a todas las formas de la angustia presente, y en este registro del pasado noto de qué modo se repiten los arquetipos del artista, tildado, las más de las veces, de maldito, más allá de la escuela a la que dijeran pertenecer. Todas estas ideas cruzaron como imágenes más o menos imprecisas en aquel momento de desasosiego. Pasado, presente y un futuro sombrío. Había perdido esa luminosa oscuridad que por un momento creí era el pasaporte a una vida más libre y mayor aún, a un sitio de pertenencia. Pero llegado a un punto, la revelación es la misma. El mediocre sigue siendo mediocre, tanto en la oscuridad como en el día. La marginalidad no le da a nadie una carta de presentación a la bondad, la inteligencia y la superación moral. Del mismo modo que los judíos pusieron insignias nazis en sus uniformes de prisioneros, los gay acababan de pactar con su padre mercader el que haría más tarde de ellos un exquisito negocio, sin importar la trascendencia moral de las primeras conquistas. Aquella imagen de la joven sola en la plaza me recordó a la otra, la que años atrás, ante la inminente y consensuada desfloración, se había internado en los consoladores paisajes del botánico, tal vez porque siempre supo que sólo en estos seres silenciosos, que son los hijos primeros de la matria, estaba la verdadera fuente del amor y la inocencia. 3. El nacimiento de la CHA. A partir de aquel episodio, pude comprender que no era aquello más que una camuflada forma en que el neoliberalismo pronto haría sus negocios. Incluso los mismos gay serían sus aliados, en tanto solo los unía la marginalidad y no un logos de ideas. Este concepto lo recuerdo de Bruno Bettelheim, quien afirmaba que lo que debilitó a los judíos
y esto lo sabía muy bien el Tercer Reich, era que no había ni ideales, ni conceptos, ni ideologías comunes que los definieran como movimiento, solo el hecho de tener un origen común. Sin embargo, las disonancias que con tanta claridad se fueron acentuando en las situaciones más álgidas, como suele suceder en estos procesos de verificación, de ponerse al desnudo ante un atroz destino común. Esto justamente fue lo que los separó, los debilitó y no les permitió establecer una lucha común por sus derechos básicos, salvo valiosas excepciones. Fue por este motivo que mi búsqueda viró nuevamente hacia los organismos de derechos humanos, esta vez orientados a la búsqueda de aquellos que defendieron legítimamente la justicia, contra la impunidad que seguía invadiendo las calles de Buenos Aires con sus arrestos y cuestiones que iban más hondamente vulnerando esta comunidad, como ponerles a cada uno el sello de homosexual en el documento. Vedando con este estigma toda posibilidad de conseguir un trabajo digno. Poco a poco los fui conociendo. Paraban en un boliche que se llamaba Contramano. Era fundamentalmente gay. Había muy pocas mujeres. Pero mi fin era otro. Allí pude entablar charlas que por primera vez me hicieron sentir aquello que hacía tan poco parecía un despropósito. Comprendí que el amor y el desafío estaban en un mismo plano, que la verdadera lucha no podía prescindir ni de uno ni del otro. Así fue como conocí a Roberto Jáuregui. Teníamos la misma edad. Era dulce y sarcástico. Tenía un poderoso sentido del humor. A Carlos lo vi después, el día de la inauguración oficial de la comunidad homosexual argentina. Recuerdo difusamente el escenario que se había creado. Había una mesa delante donde estaban los disertantes, Carlos Jáuregui entre ellos, y se habían armado hileras de sillas. Más que boliche, Contramano se había transformado en una sala de conferencias, y allí se dirimieron muchos temas, pero fundamentalmente el compromiso y la voluntad de crear oficialmente la CHA, como un organismo que defendiera los derechos vulnerados de los homosexuales. Hubo algo así como un libro de actas, no recuerdo bien, solo sé que me sentí parte, aunque por mi naturaleza poco precisa, digamos, en cuanto al sitio real de mi sexualidad en el mundo, debí firmar como socia adherente. Luego se crearon los grupos. Me uní al llamado Grupo Federativo Gay. Eran semejantes a las células del Partido Comunista. De allí irradiaba toda la organización como un verdadero organismo que habría de funcionar sincronizadamente. Por un momento volví a sentir esperanzas y una reconfortante sensación de haber podido anclar nuevamente en algún sitio que tal vez podría al menos alejarme de la corrosiva soledad en la que había caído. 3. Quisiera terminar este capítulo con el hermoso legato por la vida de nuestro querido Carlos Jáuregui, primer presidente de la CHA, fallecido en 1996, víctima del SIDA. Dice en la última página de su libro: La homosexualidad en la Argentina. Debemos encontrar la forma de vivir con lo diferente que tanto nos cuesta, y tenemos que empezar a aprender a gozar. Hay que precisarlo de una vez y para siempre, combatido, reprimido, maltratado, discriminado el deseo, se mantiene vivo. Ha podido sobrevivir a siglos de hipocresía, estos tiempos en los que nos toca vivir, en los que la amenaza del holocausto nuclear crece día a día, cuando nuestro mundo pierde lentamente toda su riqueza y la humanidad no encuentra su mañana. El deseo, el placer, se vuelven la única posibilidad de rescatar al ser humano. En la vieja lucha entre Eros y Tánatos, la vida y la muerte, el deseo es la única potencia capaz de regenerar al hombre universal. El deseo y el placer son la última esperanza, violenta esperanza, diría Apollinaire, que le queda al hombre.